En primer lugar, voy a presentar a Constantino Valero. No sé si quieres subirte ya aquí, ya vas poniendo la presentación. Bueno, Constantino nos va a hablar de la historia y evolución de la agricultura de precisión. Es doctor ingeniero agrónomo, es profesor de esta escuela. Tenemos la suerte de contar con un gran profesional en esta temática. Es director del título propio en agricultura de precisión, que se acaba de iniciar y que tenemos aquí algunos alumnos presenciales. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación relacionados con mecanización agraria, digitalización robótica, sensorización, agricultura de precisión. Sus trabajos se han divulgado en numerosos artículos científicos y más de 140 artículos divulgativos, aparte de todas las presentaciones en congresos científicos. Imparte docencia en esta escuela de los temas comentados previamente y en otras instituciones pues como son el IRTA, la Universidad de Évora, Zaragoza, Granada, Valladolid, Sevilla, Córdoba. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor va a ser que suba después a presentar a Joaquín, para no presentaros ahora seguido, y ya que os vayan viendo la cara directamente, ¿no? Bueno, pues nada, agradecer a Constantino el que haya accedido pues, a introducirnos en lo que es la agricultura de precisión. Yo sobre todo pensamos que es importante definirla bien porque a veces en agricultura de precisión metemos muchos temas que son más digitalización, entonces quizás es importante pues, acotar realmente a qué va dirigido la agricultura de precisión, que es una parte de la digitalización del campo. Pues dicho esto, yo me bajo y luego subo a presentarte a ti, Joaquín. Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Muchas gracias por la invitación, por poder participar de esta jornada de presentación de este curso que, como decía Isabel Bardají, el director, pues tiene mucha importancia en la agricultura española. Voy a cerrar esta presentación y a buscar la mía. Si se ve bien, voy a mover las sillas para allá. ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien al final? Intentaré hablar más alto. Vale. Bueno, los que estáis participando del curso de experto en agricultura de precisión, pues algunas de las cosas que vamos a ver ya las tenéis sabidas, así que me interesará lo que me preguntéis después, si el coloquio que podemos tener todos juntos. ¿Qué os voy a contar? Pues os voy a contar la definición de la agricultura de precisión y qué tecnologías participan de la agricultura de precisión y qué es agricultura de precisión y qué es agricultura digital, como decía María. Voy a ilustrar la evolución, la historia que ha tenido la agricultura de precisión con algunos casos prácticos, cómo ha ido evolucionando esas tecnologías y hablar un poco del futuro de la agricultura de precisión y también, si nos da tiempo, deciros que no es agricultura de precisión porque a veces los ardides comerciales pues, pueden llevarnos a confusión. Así que empezamos. Normalmente en las charlas de agricultura de precisión se empieza con esto, la cosechadora de cereales, se empieza con una foto bonita con unos rayos láser y unos satélites, o se pone este ciclo, pues yo intento huir de esto. A mí esto ya me cansa, eso fue hace 10 años, así que vamos a intentar decir otra cosa. Y lo que tenemos que decir es muy fácil. La agricultura de precisión son un montón de tecnologías, no es solo una, sino que son muchas tecnologías, GPS, mecatrónica, automática, sensores, como vais a ver durante el curso, las aplicaciones a la agricultura y, por supuesto, la informática y las comunicaciones.
Y todo eso hace posible que las máquinas que trabajan en campo capten información, que los sensores que desplegamos en campo capten información de ese cultivo, que seamos capaces de representarla y de tomar decisiones sobre esa información. Y llegar a hacer una distribución variable, que es el fin último de la tecnología que queremos aplicar, para que cada parte del campo tenga sus insumos en la dosis correcta. No voy a pararme en todo mucho porque quiero enseñaros muchas cosas, a ver si me da tiempo a enseñaroslas. Afortunadamente, desde hace 2 años tenemos una definición oficial. Hubo un debate amplísimo, nuestros colegas de la Universidad de Lérida pues, moderaron el debate entre todos los expertos mundiales de agricultura de precisión, pero ya tenemos una definición en la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión y esa es la definición. Y la definición nos dice que la agricultura de precisión es una estrategia de gestión. No solo son tecnologías, sino que lo que queremos es gestionar la finca, gestionar el olivar de una forma diferente. Así que esto no va de electrónica, no va de sensores, no va de satélites, solo. Va de usar todo eso para gestionar, para tomar decisiones, porque lo que queremos es reunir datos, analizar esos datos y ayudar a tomar decisiones. Si nos quedamos solo en los datos, no hacemos agricultura de precisión, simplemente acumulamos gigas que no valen para nada. Así que tenemos que llegar a tomar decisiones sobre esos datos que tengan en cuenta la variabilidad que hay en el campo, en el olivar. Veremos que hay zonas con diferente vigor, con diferente producción y que eso nos ayude a ser más productivos, más eficientes, más respetuosos con el medio ambiente, más sostenibles, gracias a tomar mejores decisiones agronómicas. Bueno, antes creo que ha salido esta frase. ¿La agricultura de precisión solo es para las fincas grandes? Pues no. Permitidme deciros que no. La agricultura de precisión, cuando yo se lo tengo que explicar a unos colegas tomando una caña, pues les digo eso, que es dar a cada palmo de terreno lo que necesita. Es una forma sencilla, aunque un poco simplona, de decirlo. ¿Para qué? Pues como decía, para permitir dar dosis variable, para no dar en exceso fitosanitarios y fertilizantes donde no lo necesitan, pero claro, con condiciones. Lo que queremos es maximizar el beneficio económico, beneficio ambiental, no la producción. No queremos hacer que la producción sea máxima a toda costa. Sí, la producción nos gustaría que fuera máxima, pero maximizando el beneficio. A mí me gusta poner estas dos fotos. ¿Qué es lo que queremos hacer con la agricultura de precisión? Está claro que no es un olivar, es un maizal. Queremos hacerlo de arriba, todo bonito, todo perfecto, todo homogéneo. Pasamos por la carretera y nos encanta ver un maizal todo a 2,5 metros de altura perfectamente uniforme. O a lo mejor la situación mejor es la de abajo. Pues en casos que yo he visto en el campo, en proyectos en los que he participado, el agricultor, el mejor agricultor que produce maíz en Portugal, eligió la situación de abajo. Algunos trozos de la parcela no tenía sentido darles más fertilizantes, darles más abono, darles más riego, porque eran un trozo malo. Entonces quitó el cultivo de esa zona y lo dedicó a sembrar flores, para mejorar la biodiversidad, para mejorar la fauna, para que las avutardas pudiesen colonizar esa zona y tener otro tipo de ayudas y subvenciones. Es decir, seamos de miras amplias, ¿vale? No tenemos que buscar el vergel uniforme, porque no siempre será lo más rentable, no siempre será nuestro objetivo ideal. Por supuesto, si la parcela no tiene variabilidad, apaga y vámonos, no necesitamos agricultura de precisión, hacemos dosis uniforme, que es lo que hemos hecho durante muchos cientos de años en la agricultura, así que eso es nuestro punto de partida. Pero como son muchas tecnologías las que queremos usar, pues mi recomendación y la del grupo de trabajo de mi grupo de investigación, pues sería esta, elegir alguna, coger una o dos tecnologías, un dron y un autoguiado o un riego automatizado, pocas tecnologías, pero sobre todo hacer números, sobre todo ponernos a ver cómo rentabilizo esto, cómo lo hago realidad, no tirarnos a la piscina, porque es lo que nos ha pasado con muchas tecnologías, ha habido un exceso de expectativas en las tecnologías, nos las han vendido quizás algunos fabricantes como si fueran la panacea, cuando todavía les faltaba un puntito de estar listas y, bueno, pues en algunos casos nos hemos estrellado con ellas. Así que ser cautos, pero hacer números y los números salen. Los números funcionan
cuando las tecnologías están bien pensadas, como veremos en las próximas ponencias. Y asesorarse por expertos, los vamos a tener en las próximas ponencias. Y buscar información. Entonces, aquí os traigo pues, una publicación que hicimos hace unos cuantos años, nos lo encargó el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. Ahí os dejo el link y os lo vamos a pasar como material del curso. Y en esta publicación, que ahí la volváis a tener, pues tenemos datos concretos para España, datos que sacamos de la realidad de la agricultura española. Un dato muy concreto, ¿el autoguiado sirve o no sirve? ¿Sirve en parcelas grandes o sirve en parcelas pequeñas? Pues hoy en día sabéis que todos los agricultores tienden a usar autoguiado. Hace pocos años era una utopía. Bueno, pues en una parcela, no se ve muy nítido, espero que desde el fondo, no, desde el fondo no veis nada. Bueno, en fin, como os vamos a pasar la presentación, pues vais a tener los materiales. Parcela de 50 hectáreas a la izquierda, parcela de 1000 hectáreas o explotación de 1000 hectáreas a la derecha. ¿Es rentable? Sí, es rentable con el factor de escala en ambos casos. El ahorro de combustible, pues en los datos que manejamos nos salió 300 euros menos en una parcela de 50 hectáreas. Ahorro de insumos, porque no solapábamos, porque los dábamos en la dosis adecuada. Otros 230 euros de ahorro. Ahorro de tiempo, 320 euros de ahorro, etcétera. ¿Vale? Podríamos seguir explicando cada uno de ellos, pero es igual de rentable, proporcionalmente, en una finca pequeña que en una finca grande. Por supuesto, cuanto mayor sea la finca, mayor factores de escala tendremos, pero no es cierto siempre decir que no es aplicable a las fincas pequeñas. Bien, tenéis en esta publicación datos como estos, con ahorros estimados entre el 15 y el 80% en productos fitosanitarios, ahorros de tiempo, ahorros de incrementos de productividad. Os los detallo, los dejo para que los estudiéis y nos los comentéis, nos hagáis reflexiones sobre ellos. Entrando un poco más en las tecnologías. Bueno, ¿qué tecnologías estamos hablando? Pues se divide en dos tipos de tecnologías. Las que se llamamos tecnologías de la información, que son básicamente los sensores que captan información del campo. Por ejemplo, sensores de suelo, los sensores que después seguramente os harán hincapié, como el Veris, sensor de suelo móvil que va mapeando las condiciones edafoquímicas, sensores de vegetación, como el PrinSeeker, el WheelSeeker, el OptiRex. A veces ponemos delante del tractor, a veces lo ponemos encima y vamos viendo cómo de verde está el cultivo. Lo podemos orientar al suelo, pero por supuesto lo podemos orientar a la canopia de un olivar. Sensores de cultivo fijos, de esto veréis a lo largo del curso aplicaciones reales en proyectos que se han desarrollado en esta escuela, poniendo sensores desplegados en olivares para estudiar la evolución de la humedad en el suelo, la evolución del estado sanitario de la vegetación, la predicción de plagas y, por supuesto, la teledetección. La teledetección hace pocos años eran solo imágenes de satélite. Hoy sabéis que los drones nos inundan, para bien, y podemos hacer cosas con drones como los de abajo, que están empezando son prototipos para pulverizar y hay ensayos de pulverización a olivar. No es algo todavía legal en España, no se puede hacer todavía. Estamos modificando la ley para que sean legales los tratamientos fitosanitarios desde drones. Estamos en ello. Pero en cualquier caso, si le ponemos una cámara, pues podemos hacerlo de arriba, que es sacar mapas de NDVI, mapas de vigor vegetativo, para ver el estado sanitario y de desarrollo del cultivo. Por supuesto, agregar información de bases de datos externas, meteorología, mercados, siempre es interesante. O poner sensores en la cosechadora que queremos aplicar en esa parcela. Este es el típico sensor que hay a bordo de una cosechadora de cereal, pero también se pueden poner sensores a bordo de una vendimiadora en olivar. Y en nuestro grupo de investigación también lo hemos hecho. Si tenéis curiosidad, pues podemos hablar de ello en detalle. Por supuesto, los GPS añaden georreferenciación a todos los datos. Y aparte de estas tecnologías que captan datos, tenemos las tecnologías que actúan. Y las tecnologías que actúan
La más conocida de todas es las ayudas al guiado, que se están convirtiendo poco a poco en autoguiados, al igual que vemos en los vehículos. Y el fin último, como os decía, es la dosificación variable. Es poder aportar el fertilizante, el agua, los fitosanitarios solo donde se necesita, con diversos tipos de máquinas. Casi todas mandan información en tiempo real a dispositivos móviles, desde los que los podemos monitorizar, y las pantallas que tenemos a bordo, pues la verdad es que permiten hacer muchas cosas y cada vez más. Bueno, pues una vez vistas todas estas, bueno, las tecnologías de riego, también se me olvidaba mencionar. Una vez vistas estas tecnologías, quería ilustrar con algunos casos prácticos. Uno de los fabricantes de maquinaria, ArtLeader, por mencionar uno, pero hay diferentes, pues tiene en su recepción esta vitrina, que es una especie de pequeño museo de la historia de los cacharros, de los dispositivos que ponemos encima de las máquinas. Y si te vas a su catálogo, pues tiene esta evolución en su catálogo. ¿Dónde empezó la agricultura de precisión? Pues empezó en los años 90, de hecho las primeras publicaciones son un poco anteriores, de los años 80, pero sabéis que se tarda entre 5 y 10 años entre que un desarrollo científico se empieza a probar y se lleva a producción, se lleva a comercialización final. Bueno, pues lo primero que se probó fue ponerle ese sensor a bordo de la cosechadora y monitorizarlo en una pantalla muy básica. Y enseguida los fabricantes dijeron, hombre, en lugar de usar antenas militares, vamos a hacer antenas específicas para agricultura de precisión. Después se dieron cuenta que necesitaban un software. Muchos datos, estaban captando información, no sabían cómo manejarla. El software empezó a ser importante. Las pantallas pues, cada vez tuvieron más colores. Y después, ya bastantes años más tarde, empezamos a pensar cómo modificar las máquinas para ser capaces de hacer esa dosificación variable adaptada a la realidad de cada metro cuadrado de cada palmo de terreno. Empezamos con la pulverización, después control de siembra, y hace pocos años, de repente esto fue un boom. Entonces apareció pues todo, apareció un montón de sensores diferentes, sensores avanzados, control automático de todo tipo de maquinaria, conexión en la nube. Hubo un boom de tecnologías que estamos ahora empezando a aplicar. No quiere decir que las usemos todas, sino que están disponibles para ser usadas. Bien, otro ejemplo, la digitalización de los datos. Os comentaba antes María, no es lo mismo agricultura de precisión, que está más enfocada a la maquinaria, a la sensórica, a los cacharros, a los equipos electrónicos que captan datos y lo aplican esas decisiones, que la agricultura digital, que está más enfocada a cómo usar esos datos y centralizarlos en la nube. Bueno, pues os traigo este ejemplo porque son compañeros vuestros. Son antiguos alumnos de la escuela que montaron esta empresa, Cropti.com, que es un cuaderno de explotación digital. Es decir, los datos podemos tenerlos en papel, podemos tenerlos en nuestro ordenador, o el siguiente paso, que es lo que está empezando a ser una realidad, es tenerlos en la nube. ¿Para qué sirven los cuadernos digitales de explotación? Hombre, pues sirven para todas estas tareas administrativas de gestión de parcelas, gestión de informes legales o gestión de informes que nos pide la comunidad autónoma para subvenciones, etcétera. Está bien por el tema de trazabilidad, pero tiene problemas también. Hay veces que los datos no son reales. Si el operario que los tiene que teclear, que los tiene que meter, no ha sido muy preciso, pues se ha dejado de meter 4 campos en el formulario. Entonces, bueno, pues hay problemas. Hay agricultores que no quieren ni a tiros, porque es que me va a controlar la administración, pero si ya te controla, pues hazlo más fácil de ti mismo usando un cuaderno digital de explotación. Lo bueno es usar esos datos para sacar conclusiones, como decíamos antes, no quedarse en el dato, sino hacerlo útil. Y la evolución que han tenido estos cuadernos digitales de explotación pues ha sido la que veis ahí, desde un mero registro de los datos en un ordenador local a un análisis georreferenciado de los datos, porque se ha mezclado con un GIS, se ha mezclado con unos mapas en los cuales ponemos diferentes capas de información, y hoy en día ya es un sistema de ayuda a la toma de decisiones. Claro, en la ayuda a la toma de decisiones falta el criterio de decisión. Había a veces que cuando íbamos a hablar con agricultores en medio de un proyecto de investigación nos decían, pero ¿cuál es la fórmula?
Efectivamente, esa es la pregunta de oro. ¿Cuál es la fórmula que convierte esos datos en aplico 100 kilos de fertilizante? Esa es la... Y ese algoritmo, ese criterio de decisión convertido en fórmula, sois vosotros, los expertos que os estáis formando aquí, los que lo tenéis que gestionar. Os podemos dar tecnologías, os podemos dar criterios, pero la fórmula tenéis que generar vosotros. A nosotros, yo también me incluyo en los que debemos ayudar a los agricultores, ¿vale? Así que cuidado con la toma de decisiones, porque muchas veces hablamos de ella como algo sencillo, pero no falta la fórmula, precisamente. Bueno, por poner otro ejemplo, el guiado y el control del tráfico en parcela. ¿Cuál ha sido su evolución? Pues el guiado empezó con esto, empezó con los palpadores muy sencillos en el frontal de una cosechadora de maíz. Siguió con esto, siguió con un láser, con un LIDAR, que iba detectando el borde ya segado en una cosechadora de cereal. Y hoy en día, obviamente, pues se pasó a los GPS, al principio GPS muy sencillos, con una barra de luces, rojo si estás mal, verde si estás correcto. Esto ha ido evolucionando con diferentes sistemas que ponemos en el volante, más sencillos, con un motor eléctrico, o más complicados, con un motor hidráulico que automatiza completamente el manejo del volante. La pantalla, que técnicamente se llama terminal virtual, pues obviamente también ha evolucionado mucho, y desde pantallas muy feas que teníamos antes, aunque las pantallas de Isobus siguen siendo feas, como me dice un amigo siempre, pues hemos evolucionado a cosas más bonitas o cosas más manejables, más amigables para el operario, como puede ser eso, como puede ser esto, que nos dan mucha cantidad de información y nos están diciendo en tiempo real cada detalle de la máquina que tenemos trabajando detrás. Bueno, pues afortunadamente es evolucionado. El siguiente paso de la evolución, hay algunos fabricantes que quieren que sea este. Habréis visto esta foto, ya tiene 4 o 5 años. Bueno, ¿llegaremos a ese tractor autónomo? Bueno, vamos a seguir, vamos a ver si llegaremos o no llegaremos. Pero con esa herramienta tan básica que es el autoguiado, podemos hacer algo más que estar cómodos en el tractor trabajando mejor, que ya bastante. ¿Podemos hacer algo más? Sí, el autoguiado guarda datos. ¿Por qué no analizamos esos datos para ser más inteligentes trabajando? Bueno, pues una forma de usar esos datos es aplicar técnicas de tráfico controlado. Cuando entramos en una parcela como esta, obviamente, es un caso de recolección de maíz, la parcela queda muy pisoteada. Cuanto más pisoteemos la parcela, más tendremos que labrar después. Así que si controlamos por dónde pisan las máquinas, nos ahorraremos después daños al suelo, daños a las plantas y muchos euros en gasóleo labrando. Bueno, pues gracias al GPS podemos hacer que el tráfico sea controlable de una forma mucho más fácil en la parcela. Y cosas tan sencillas como cómo giramos en los bordes. Pero claro, me diréis, bueno, pues eso es maíz, pero no es olivar. ¿Cómo lo aplicamos en olivar? Bueno, pues cosas tan sencillas como el giro en los bordes, al final de las líneas, ¿está optimizado o no está optimizado? Si grabas los datos del GPS y después le echas horas estudiando los datos del GPS, puedes ver cuánto tiempo tardas en hacer un giro abierto, en omega, o en hacer un giro cerrado, con marcha atrás, en T. O si te compensa irte 3 líneas más allá, hacer el giro, que hacer un giro cerrado y entrar por la siguiente. Eso lo puedes cuantificar al minuto, al segundo, al litro de gasolina, ¿vale? Estos son datos sacados de ensayos que hacemos nosotros cuando vamos al campo a probar el tractor de ciertas marcas comerciales, y todo esto lo tenéis publicado en artículos que tenéis disponible en archivo digital UPM. Un paso más. Cuando llegamos con el GPS a una parcela, automáticamente el GPS, si ya tienes de alta la parcela, te dice, estás entrando en la parcela El Soto. Vale. Lo siguiente que te dirá el GPS dentro de unos pocos años es, para optimizar tu trabajo en esta parcela, yo voy a aplicar mi algoritmo de optimización, yo, GPS autónomo, y te voy a decir, tienes que entrar por aquí, salir por aquí, dar la vuelta en la fila 7, después volver a entrar por la fila 15, la parcela te la divido en 4 subsectores, y eso lo hará solo. Ahora lo podemos hacer. Podríamos hacer nosotros ese trabajo. Esto está sacado de un paper científico en el que aplican esos algoritmos y los tenéis publicados, y lo podéis hacer vosotros mismos sobre vuestros datos. Como os digo, en un futuro bastante próximo lo hará solo el GPS. Y hablando del futuro, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues podemos pensar en muchos futuros de la agricultura de precisión, aunque
lo primero que tendríamos que hacer es que todo el mundo use la agricultura de precisión. No vamos a hablar de adopción de la agricultura de precisión, os puedo dar datos, pero pensando que todo el mundo la usa de forma correcta, ¿cómo va a evolucionar la agricultura de precisión? Bueno, pues lo primero que necesitan las tecnologías de agricultura de precisión es ser un poco más baratas, eso es cierto. Cuando vamos a comprar una máquina que está que puede aplicar tecnologías de dosis variable, cuesta bastantes miles de euros más que una que no lo hace, así que tendrán que bajar el precio, pero eso es ley de vida, seguirá bajando. Pero sobre todo que ayuden al agricultor, que sean fáciles de usar, que sean prácticas, que no le incomoden con más botones, más datos, no entiende lo que está pasando, gigas de información. Para eso ayudan sistemas que compatibilizan las máquinas, como el ISOBUS, como el intercambio de datos con estándares, como el XML agrario, como otros estándares de intercambio que están en desarrollo, que ya se están usando. Que los componentes sean fáciles de usar, que sean compatibles, como estoy diciendo. Que los desarrolladores de esa tecnología piensen que lo importante es el fin. Hasta hace poco, cuando hablabas con los fabricantes de maquinaria, el más importante era el tractor. El tractor era el rey de la agricultura. No, el tractor no sirve para nada más que para tirar de unas máquinas que hacen un trabajo más interesante que el tractor. Afortunadamente hoy las empacadoras ordenan al tractor lo que tiene que hacer, las cosechadoras, si ven que está funcionando mal, ordenan al motor que se pare. Bueno, estamos cambiando eso, que ha tardado en cambiarse. El asesoramiento después de la venta de una tecnología es fundamental. Nos lo van a explicar también después con casos reales. Y citas como esta la veréis en muchos sitios. Tenemos que dejar de ofrecer tecnologías que nos inundan en gigas de información para tener tecnologías que tienen el conocimiento integrado, que tienen esa fórmula, que tienen ese algoritmo, que tienen esa ayuda a la decisión. El agricultor quiere tomar su propia decisión, no quiere que se la den tomada, pero quiere que la asesoren. Quieren que le digan, oye, sería mejor que hicieras A o B, porque si haces C te vas a equivocar. Bueno, así que eso esté integrado en la tecnología que nos ofrecen. Y por poneros algunos ejemplos de la robótica. Bueno, pues esto lo hicimos hace ya muchos años. Esto fue un proyecto en el cual cogimos 3 tractores y los robotizamos completamente y trabajaban sincronizadamente de forma autónoma. Esto los pusimos en ferias de hace, ¿cuántos años ya? Madre mía, 7 años. Ya ha pasado mucho tiempo, pero os lo quería poner porque precisamente, a ver si me deja mostraros el vídeo. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir el vídeo que estoy intentando mostrar. Se está viendo, ¿no? ¿Se está viendo? Ah, vale. Bueno, pues como os digo, fue un proyecto en el que participamos muchas empresas y centros de investigación de hace unos años y pusimos 3 tractores a funcionar de forma autónoma con el objetivo de controlar malas hierbas. Primero volaban 2 drones y hacían el mapa de malas hierbas y sacaban la localización exacta de dónde estaban los rodales de malas hierbas a controlar y esa información se la mandaban a los tractores que, como veis, están cortados, no tienen cabina, por dentro estaban repletos de ordenadores y sistemas electrónicos, tenían su panel solar, su célula de hidrógeno y detrás 3 máquinas diferentes que controlaban las malas hierbas de forma química, de forma física, directa e incluso con quemadores. Bueno, pasó la parte de cultivos. A ver si me... Resulta complicado ir. A ver. Aquí estoy. Vale. Me voy a la parte de... Bueno, las máquinas se coordinaban entre sí para repartirse la parcela y hacer el control de malas hierbas de forma cooperativa.
En la parte de delante teníamos los sistemas de detección, las máquinas en la parte de arriba, y arriba veis una cámara y abajo tenemos unos LIDAR, de forma que la ruta de las máquinas estaba preestablecida por los drones, pero además estaba controlada en tiempo real, tanto por los LIDAR como por las cámaras como por el GPS. Y una de las máquinas estaba específicamente pensada para hacer cultivo, para hacer aplicación de dosis variable en olivar. Ahí pusimos a las 3 máquinas metidas en el olivar, simulando que las 3 estaban haciendo el mismo trabajo, pero obviamente solo teníamos una máquina que realizaba el trabajo en olivar. Y también detectaba automáticamente dónde estaban los olivos y con los sensores que tenía a ambos lados detectaba el volumen de los olivos, de forma que modulaba el tratamiento. Veis que las boquillas se abren y cierran y además se orientan hacia donde está el olivo, dependiendo de que sea más grande, más voluminoso o más pequeño. Y hacían que el tratamiento fuese absolutamente personalizado para cada olivo por el que iba pasando. Bueno, pues esto lo hicimos hace 7 años y fue el primer proyecto de investigación en el que se demostró que con la tecnología existente entonces era perfectamente posible automatizar, robotizar los tratamientos para controlar plagas en olivar o para controlar malas hierbas. Así que si entonces era posible, pues hoy mucho más. Voy a intentar... continuar con la presentación, que me queda poquito. Otros ejemplos de robótica, bueno, pues no vamos a entrar en ellos. Os metéis en YouTube y los tenéis todos, pero absolutamente todos. No hay ningún problema en... Os dejo aquí los enlaces. Sí, si me dejo. Hola. ¿Dónde estoy? Mi ratón se pierde. Casi todos los ejemplos de robótica, casi todos los prototipos que las empresas están ofreciendo son para control de malas hierbas. ¿Tiene sentido en el olivar? Bueno, pues ahora veremos un ejemplo. Bueno, claro, veis que el campo de la izquierda es perfectamente plano, homogéneo, sin ningún obstáculo, sin ninguna dificultad. Bueno, pero sí que tiene mucha tecnología adentro, porque... Perdona que te interrumpa, no se está viendo el zoom, ¿vale? No se está viendo el zoom. A ver. Me dice que está compartiendo la pantalla, pero la descomparto y la vuelvo a compartir. Eso es. Presentación. Compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, gracias. A ver. Hola. Vale. Un ejemplo español. Bueno, esto fue el resultado de otro proyecto de investigación en el que participaron universidades españolas y pusieron a la venta, hoy en día no lo ofrecen como algo que se puede comprar, sino como algo que se puede alquilar, esto. ¿Qué es esto? Pues como veis es el BT Rover y originalmente lo están ofreciendo como algo así como el cortacésped de viñedos y olivares. Es como el Rumba de la agricultura. ¿Esto tiene sentido? Bueno, pues esta foto la hice justo antes del confinamiento. En la última feria a la que nos permitieron ir, en el Datagri de 2019 en Zaragoza, me acerqué al stand y les pregunté cuánto costaba esto. Y me dijeron que lo estaban ofreciendo por 1.000 euros por hectárea. Pues hay que pensar ese modelo de negocio. ¿Merece la pena cortar el césped de un olivar por 1.000 euros por hectárea? No sé. A lo mejor si le pones en la etiqueta cortado con el Rumba, pues lo puedes vender más caro, pero no, bueno, pues hay que pensarlo. A lo mejor hay otras aplicaciones que son mejores para desarrollar robots. Y os quería poner lo que estamos haciendo nosotros. Estas son imágenes de hace muy pocas semanas en el proyecto de investigación en el que estamos trabajando, en el que hemos desarrollado esa plataforma robótica que lo que hace es buscar cada una de las plantas que hay en el campo mediante 2 cosas, un LIDAR y una cámara multiespectral, y
con ese brazo robótico, aplicarle una fertilización líquida, unos purines, una fertilización orgánica, porque es un proyecto de agricultura ecológica, de forma absolutamente individualizada. Somos capaces de detectar dónde está cada una de las plantas y de saber su estado vegetativo gracias a las imágenes multiespectrales. Reconoceréis los campos de prácticas de la escuela, una esquina de ellos es esta. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, me quedan cuatro transparencias. Finalmente, os quería decir que no es la agricultura de precisión. Perdón por los comerciales agrícolas que intentan vender sus productos, pero creo que debemos ayudar al agricultor a vender cosas que son reales y no vender sueños. Y a mí me ha pasado encontrar esto en un catálogo. Nueva serie X. Alta precisión a tu alcance. Bueno, pues lo habréis visto. No quiere decir que ese tractor permita hacer tecnologías de agricultura de precisión. Quiere decir que están usando mal el adjetivo precisión, o el adjetivo preciso. Y me dicen, motor de máxima precisión. Bueno, puede ser, motor de máxima precisión. Techo practicable, preciso, también. Ventanilla precisa, también. Peldaños también preciso. Hombre, un poco de cuidado, un poco de respeto. No vamos a vender lo que no es agricultura de precisión para agricultura de precisión. Quizás es un ejemplo muy tonto, pero este no es tonto, este es real. Abonadora de la marca tal. Hace agricultura de precisión. Vamos a verlo en detalle, porque cuando te pones a ver, te dice, trabaja en bordes. Claro, cierra un lado para no echárselo al río que tenemos al lado o a la parcela del vecino. Eso no es agricultura de precisión. Eso es ser respetuoso con el medio ambiente, pero no es agricultura de precisión. Trabaja en anchuras de 20 metros, 24 metros, 36 metros. Eso tendrá que estar de acuerdo con el GPS con el que estamos trabajando y tendrá que estar de acuerdo con si esa máquina es capaz de abrir o cerrar esa anchura máxima, porque si estamos trabajando en 36 por 36, obviamente no es cada palmo de terreno al que estamos afectando. Hay algunas máquinas que sí, que cierran secciones, que cierran boquillas, que cierran trozos y son capaces de enfocarse solo en un sector muy pequeño y hacer dosis variable en unos metros cuadrados, pero hay otras que no, que simplemente abren o cierran, modulan, pero no son capaces de hacer un control de secciones preciso, ¿vale? Lo que nos evitan es solapamientos, nos evitan desperdiciar el producto, pero no llegamos al extremo de hacer dosis variable, que es lo que intentamos con agricultura de precisión. Así que, cuidado cuando veáis informaciones poco técnicas, no todo es agricultura de precisión, a veces, pues, tenemos que tener cuidado con la información de los catálogos. Y para terminar, esta evaluación, esta evolución, ¿ha sido buena o ha sido mala? Pues la historia de la agricultura de precisión se rige por la frase de arriba. La agricultura de precisión ha estado presa de su propia tecnología, un exceso de tecnología que nos ha llevado a tecnificar a algunos agricultores hasta el punto de que odien la tecnología. Así que ahora estamos intentando retroceder. Y en la cita de abajo, de una de las páginas de agricultura de precisión pues, que más visitas tienen, decían que muchos concesionarios que vendían tecnologías de agricultura de precisión estaban dejando de vender tecnología para empezar a vender información, para empezar a vender herramientas útiles, que es lo que nos van a presentar después. Es decir, no basta de nada gastarte 30.000 euros en la tecnología si no sabes qué hacer con ella, ¿vale? Y para saber qué hacer con ella, lo que necesitáis es esto. Lo que necesitáis es análisis de datos. Data Analytics, llamarle Big Data, llamarle Deep Learning, llamarle como queráis. Cada término se aplica a una parte del conocimiento, pero lo que necesitamos es la información que vais a recibir en este curso, analizarla y aplicarla correctamente para ayudar al agricultor. Y nada más. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.